porque tenemos eh, una tonada diferente a la de ustedes. Nosotros decimos pollo, no decimos pollo, eh, Pollo. o pollo. No hablamos con lluvia, hablamos con yo. Así que cualquier cosa es como estar leyendo Reina Valera y una traducción actual. Son dos versiones diferentes. Así que, así que bueno, ahí le dejo a mi esposa para que se presente. Bueno, buenas noches. Creo que no hay ninguna cara que no conozcamos por ahí. Está Eh, Juancho Guerrero, está Juancho, está Timo, están todos activo. ahí. Bueno, como decía Emma, compartimos, nosotros venimos de compartir la palabra hace tiempo, ya hace varios años. Yo especialmente conocí a Cristo cuando nació mi hijo más grande, que tiene 13 años, y desde ese momento entendimos cuál era el propósito de Dios, ¿no es cierto?, en nuestras vidas. Así que bueno, hoy va a estar bueno. Por ahí nos cuesta todavía un poco esto de las pantallas, pero confiamos en que el Espíritu Santo les va a revelar lo que les queremos decir y lo que les queremos impartir. También hacerles llegar que bueno, que los extrañamos un montón, porque por ahí vemos caritas conocidas. Así que bueno, los extrañamos y anhelamos esa convención de diciembre donde declaramos que vamos a vernos todos, donde vamos a disfrutar de un tiempo de cuerpo y que va a ser diferente. Por ahí nos comunicamos constantemente por estas pantallas, pero bueno, yo siempre le digo a Emma, con Juancho y Caro no nos conocemos, nos conocimos por este medio nada más y sentimos que no hay distancia cuando hablamos, sentimos que no hay distancia cuando compartimos, así que bueno, ese es el cuerpo. Aquellos que estén juntos disfruten y aquellos que estamos un poco lejos, sabemos que en diciembre vamos a disfrutar al máximo. Nico, cuando ustedes nos digan, empezamos, así no se hace más tarde. Qué lindo Flor y ¿cómo era? Emma. ¿Emma era? No. Y Emma, lo que están haciendo, queríamos cambiar un poco la dinámica con respecto a lo que es una bajada de línea, obviamente, de hacerlo más intenso, más cortito, como decía Emma, de hacer un discipulado algo no tan extenso como lo veníamos haciendo y que el real nutrición, diríamos, el alimento que podamos llegar a digerir sea el de la casa iglesia. El otro día lo hablamos con Jonah y me dice, me quedó más lo que hablamos después durante la casa iglesia, durante una comida, durante unos mates, durante unas charlas, que realmente el discipulado. Está bueno esto como apuntalar el tema de las parábolas, lo de alimentarnos, alimentar al espíritu, y está mucho mejor, diríamos, lo que se pueda compartir después, ¿no? Entonces, que no sea tanto, como siempre hablamos, ¿no? De un mensaje solamente pasivo y direccional, donde no haya una participación orgánica y sí haya este compartir disfrutando de algo más, ¿no? Ahora están viniendo los chicos, algunos no pudieron venir por situaciones bueno, que no le permitieron, pero acá estamos disfrutando desde Chaco, de todos los lugares y los puntos que estamos reunidos. En cada lugar hay una iglesia, en cada casa hay una iglesia, porque Dios está en el medio, Dios está en medio de ustedes. Compartan, siéntanse bendecidos. Ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, y esto, lo del nuevo pacto, nos devuelve la pelota, nos devuelve esto de decir, bueno, Cristo en ustedes, Cristo con nosotros y en ustedes y sobre nosotros. Entonces, entendemos que donde dos o tres estén reunidos, Él va a estar en el medio. Le quería saludar a Marian, que de ahí desde Concordia, que se sumó, así que bueno, bienvenida. La familia Leonardelli se sigue aumentando, que la cuñada de Juancho, Emma y Flor, así que Ana Caro, que se están sumando ahí los Leonardelli, así que bienvenidos a esta secta. Vamos a matar gallina ahora. Así que bueno, Emma y Flor, cuando quieran, arranquenos. Bueno, antes de arrancar, nos gustaría comenzar orando, si no hay problema. Así que
Así que bueno, Padre Celestial, Padre amado, te doy las gracias, Señor, por esta posibilidad que tú nos permites de poder predicar de tu palabra, de poder hablar, de comenzar este estudio de las parábolas. Gracias, Señor Jesús, porque será un antes y un después. Gracias por todo lo que nos pudimos conectar, por todo lo que estamos presentes y por aquellos que no pudieron, Señor, también que pueda quedar grabada, Señor, y que la puedan trabajar en la semana y replicar en cada uno en su casa de iglesia. Espíritu Santo, te invitamos a que seas tú visitándonos, a que tú te lleves toda la atención porque tú eres la persona más importante. Que todo lo que nos quiera distraer en esta hora, en este tiempo, Señor, lo dejamos anulado y declaramos que va a ser una reunión diferente, una reunión distinta, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a hablar, como decía Nico, de la legalidad de Dios, ¿no es cierto?, a través de las parábolas. Pero antes de empezar a hablar el tema de la legalidad, vamos a explicar un poco lo que es la legalidad, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de legalidad, ahí un poquito Adri nos puede asentar en el tema, es todo aquello que tiene derecho sobre nuestras vidas, ¿no es cierto? Lo legal es lo que tiene derecho sobre nuestras vidas. Y ahora yo les quiero preguntar qué cosas son las que tienen derecho en tu vida, qué cosas son las que nosotros estamos logrando de forma legal y qué cosas estamos logrando de forma ilegal, ¿no es cierto? Porque muchas veces dejamos entrar cosas en nuestra vida de forma ilegal y eso es lo que no tiene que tener lugar y hacia esa mirada es la que nos vamos a centrar, ¿no es cierto?, hoy en el tema de las parábolas. Tenemos que dejar que el reino de Dios sea el que gobierne en nuestras vidas, que sea el que tenga legalidad, ¿no es cierto? Nos vamos a ir a Lucas 10, y en Lucas 10, 19, fíjense que dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Es decir, que el Señor nos ha dado la autoridad que necesitamos para poder aplicarla en todos los ámbitos de nuestra vida. En todas las cosas que nosotros queramos adquirir, tenemos la legalidad de Dios, tenemos la autoridad de Dios para adquirirlas de forma legal, ¿no es cierto? Cuando Dios está en nuestro corazón, tenemos que entender que este corazón es la habitación de Dios y es ahí donde Él anhela gobernar en nuestro corazón y es donde se tiene que establecer el reino de Dios, ¿no es cierto? Y ustedes por ahí nos van a preguntar, ¿y cuáles son los derechos? Porque así como cuando, por ejemplo, nosotros somos ciudadanos argentinos, creo que la mayoría es ciudadanos argentinos, y más allá de que tenemos derechos en una constitución, ¿no es cierto? Tenemos derechos. Y en el reino de Dios tenemos derechos espirituales. Y fíjense que lo que significa derecho espiritual es el conjunto de enseñanzas, principios, leyes que de alguna manera respaldan y van a venir a ser ese decir, tienes legalidad y por lo tanto tienes derechos espirituales. Y todo lo que adquirimos tiene que ser de manera espiritual. Son un poco de cosas que ustedes muchas veces no van a entender, pero es como para introducirlos en la mirada de lo que vamos a empezar a hablar con respecto a las parábolas, ¿no es cierto? Hay palabras como lo legal, lo ilegal, los derechos espirituales que tenemos, el reino de Dios, el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Y fíjense que nosotros somos ciudadanos del reino y como ciudadanos tenemos derechos legales y hay cosas ilegales, ¿no es cierto? Y nosotros hoy vamos a empezar con la parábola del hijo pródigo, que la vamos a leer, que está en Lucas 15, del 11 al 32. Dale acá. Ujú. Le hago, por favor. Dice, háganme una seña cuando la tengan. Bien, dice.
Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que se alimentaba a los cerdos les parecía buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Pero su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque ese hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa, y preguntó a uno de sus sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató al ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él le respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. ¡Wow! Terrible parábola, ¿no es cierto? Terrible enseñanza nos deja. Y fíjense que vamos a hacer como un poquito de, para que ustedes, para aquellos que están anotando, vamos a tipificar el tema del hijo pródigo, ¿no es cierto? Pródigo significa que despilfarra o gasta sin ningún cuidado lo que posee. Alguien que tira a la basura su posesión. Y la figura de padre es sustento, provisión, fuente y protección. Él es quien provee, sustenta, es nuestra fuente y nuestra protección. Entonces tenemos a los 2 hijos que recibieron esa herencia y lo que los diferenció a ellos dos fue la manera en que se manejaron. Y acá vamos a entrar, sí, en la mirada y en las características de este hijo, ¿no es cierto? Porque hay uno que pidió la herencia antes de tiempo y se la gastó, ¿no es cierto? Entonces, acá vamos a ver los errores del hijo pródigo con respecto a la legalidad de Dios. Uno de los errores de este hijo pródigo es la inconformidad. ¿Y cuántas veces entra la inconformidad en nuestra vida, no es cierto? ¿Cuántas veces no estamos conformes con lo que poseemos? Fíjense que este hijo tenía todo, pero a mí se despertó esta inconformidad en su vida y dijo, me llevo, necesito que me des todo, que me des mi herencia, porque no estoy conforme con ser el dueño. Entonces, no estoy conforme con compartir un campo. Así que dame lo que me corresponde y yo me voy. Entonces, el primer punto es que entró la inconformidad en su vida. El segundo punto
es que él quiso vivir a su propia manera. ¿Y cuántas veces nosotros queremos vivir a nuestra manera? ¿Cuántas veces nosotros sabemos que nuestra vida, que cuando nosotros le entregamos el gobierno de Dios de nuestra vida, entendemos que ya hay una vida diseñada para nosotros, que Dios tiene una vida diseñada para nosotros, pero nosotros en nuestra carne queremos vivir otra vida, no estamos conformes, volvemos a la inconformidad, ¿no es cierto? No queremos vivir esta vida que tiene Dios para nosotros. Entonces empezamos como este hijo pródigo que se va, que se lleva lo que le corresponde y empieza a despilfarrar todo lo que tenía, ¿no es cierto? Y fíjense que acá está metida nuestra alma, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la vida, o sea, la vida de Dios tiene un costo, ¿no es cierto? Ese costo es nuestra carne, es lo que a la carne no le va a gustar nunca. Entonces empieza la pelea entre lo que nuestro espíritu nos dice y lo que la carne nos dice, ¿no es cierto? Y ese es uno de los puntos que el hijo pródigo no puede dominar, que es su alma, no la puede dominar. Otro de los puntos es la ansiedad que tenía este hijo pródigo. ¿Por qué? Por poseer todo. ¿Cuántas veces la ansiedad, el querer ver el resultado, el querer tener el final de la película, de la novela, nos hace, chao, nos hace corrernos de la voluntad de Dios, nos hace saltarnos paso con respecto a la vida que Dios diseñó para nosotros? Fíjense que todas estas cosas tienen que ver con estados emocionales. Todo lo que dominó al hijo pródigo al salirse fue las emociones, fue su alma, fue lo que decía su alma. No se olviden que él o sea, era dueño del campo, era dueño de todo, era el hijo del capataz, era el hijo del dueño. Entonces, ¿qué? Esta emoción dijo, no, me voy, la ansiedad, la inconformidad, el querer vivir a nuestra propia manera, lo hizo salir a él de todo, ¿no es cierto? Otra de las cosas es que él decidió equivocadamente. ¿Cuántas veces nosotros no le damos la legalidad a Dios en estas cosas? ¿Por qué? Porque decidimos a nuestra manera, decidimos como el hijo pródigo. Entonces decidimos equivocadamente. Fíjense que el padre no lo retuvo, lo dijo, está bien, andate, está bien, agarrá las cosas y andate, ¿no es cierto? Él no lo retuvo. Y si el padre no lo retuvo, ¿por qué nosotros seguimos reteniendo cosas en nuestra vida que el padre ya dijo que no eran legales? Nosotros seguimos reteniendo los pecados, seguimos reteniendo estas cosas que no nos hacen bien, que no tienen que ver con la manera en la que Dios nos diseñó. Y muchas veces nos sentimos que Dios no contesta nuestras oraciones o que nos cuesta el doble caminar, pero tiene que ver con esto, porque estamos actuando a la manera de nuestra alma, estamos decidiendo, estamos reteniendo cosas en nuestra vida que no tienen que ver con la legalidad de Dios en ella, ¿no es cierto? No le hemos entregado en ciertas áreas la legalidad a Dios. Y en esto es cuando nos volvemos insensibles, ¿no es cierto? Cuando nos falta sensibilidad, yo sé que ahí muchas de las chicas han estado viendo lo que es la mente de Cristo, y una de las cosas que hace hincapié es la sensibilidad que tenía la mente de Cristo, ¿no es cierto? Y que cuando nos volvemos insensibles no podemos recepcionar ni una señal, chicos, ¿no es cierto?, de lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Entonces, por eso que hacemos hincapié constantemente en que podamos tener esa mente de Cristo, porque la mente de Cristo es sensible, sensible a lo que el Espíritu Santo le quiere mostrar. Y nosotros, como este hijo pródigo, muchas veces nos volvemos insensibles. No le estamos dando legalidad a Dios en ciertas áreas. Perdemos la sensibilidad y obviamente, como el hijo pródigo, chao, nos vamos por otro rumbo siendo hijos y habiendo tenido la legalidad, ¿no es cierto? Y otra de las cosas que este hijo pródigo hace es que no se fue solo, porque fíjense que dice juntando todo. En los versículos del principio dice, en 15 dice juntando todo. Entonces este hombre juntó todo, juntó todas sus pertenencias.
Cuando nosotros nos vamos de algún lado, en este caso nos vamos de la cobertura de Dios, porque muchas veces siendo hijos nos vamos de la cobertura de Dios, porque en esta pérdida de sensibilidad constante que tenemos, dejamos de orar, dejamos de ayunar, nos vamos corriendo, no asistimos a las reuniones, no nos conectamos, ya estamos perdiendo sensibilidad a las cosas de Cristo, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos? Nos vamos con todo. Nos vamos con todas las batallas que hemos ganado, nos vamos con toda la gracia, nos vamos con todo lo que el Señor puso en nosotros. Pero llega un momento que así como nosotros vamos a una estación de servicio y llenamos el tanque de nafta, si nosotros nos alejamos mucho de la estación de servicio, ese tanque, esa nafta se va a ir gastando, ¿no es cierto? Entonces así es que nosotros nos pasa. Nos alejamos tanto, nos volvemos tan insensibles, la ansiedad empieza en nuestra vida a dominarnos, las inquietudes. Entonces, se nos acaba la nafta. ¿Y qué? Y nos llevamos todo. Y muchas veces nosotros mismos actuamos bajo esa ilegalidad de Dios. ¿Por qué? Porque nos fuimos de la cobertura, nos alejamos un montón. Entonces, y otra de las características es que Él se fue lejos. Fíjense que en el versículo 13 dice, no muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y nosotros cuando avanzamos en lo que Dios no eligió para nuestra vida, llega ese momento en el que funcionamos con reserva. ¿Y cuántos de nosotros hemos funcionado con la reserva? Y eso no es legal. Digamos, ahí es donde funcionamos en la ilegalidad de Dios, ¿no es cierto? Pero fíjense que este hijo pródigo se fue lleno. Y los momentos en donde nosotros nos corremos de la legalidad de Dios es cuando estamos más llenos. Entonces es un punto a donde nosotros tenemos que prestar atención. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos más llenos es cuando nosotros mismos tenemos más confianza en lo que hemos logrado en el alma, en la carne, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque me siento tan completo, me siento tan lleno, que pienso que voy a poder resistir, que pienso que voy a poder hacer ciertas cosas. Y resulta que empezamos a funcionar en reserva. La gracia de Dios nos acompaña, pero ¿cómo? En la ilegalidad de Dios. ¿Por qué? Porque nos alejamos de casa, nos alejamos de su cobertura. ¿Y cuánto nos dura la reserva del auto? No nos dura tantos kilómetros como nos dura el tanque lleno. Entonces, fíjense que cuando funcionamos en reserva es cuando nos acordamos de Dios, cuando seguimos pensando que somos hijos, ¿no es cierto? Pero ¿qué? Empieza la enfermedad, nos empieza a atacar la enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando funcionamos en reserva, ¿qué tenemos? Tenemos esa ansiedad de decir, bueno, tengo que buscar una estación de servicio, tengo que llegar, tengo que buscar el pueblo más cercano para la estación. ¿Y qué? Nos empieza otra vez la ansiedad, todas estas emociones a encontrarnos. ¿Por qué? Porque estamos funcionando en reserva. Llega la enfermedad a nuestras vidas y decimos, Señor, ¿qué pasa que no me está sanando? Y el Señor te dice, hey, no estás en mi legalidad, no estás bajo mi cobertura, estás funcionando en la reserva que te quedó cuando oraste, en la reserva que te quedó cuando leíste, en la palabra que te fue soltar hace un montón. Y después nos vamos a ir un poquito a Lucas 15:14, que fíjense que dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Cuántos de ustedes han pasado hambre? Yo les puedo asegurar que ninguno hemos pasado el hambre de tener una carencia de hambre, ¿no es cierto? Cuando ustedes sienten hambre, ¿qué hacen? Empiezan a apurar su paso. Y dice que él tuvo hambre, pero no fue un hambre solamente hambre física, fue un hambre espiritual. Tuvo una carencia de espíritu, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos esa carencia y nos empezamos a preguntar, ¿por qué me pasan tantas cosas? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué se me enferman mis hijos? ¿Por qué estoy teniendo problemas económicos? ¿Por qué? Porque lo único que quiere Cristo es que lo comamos a Él, porque este hambre espiritual
solo se sacia comiendo esta comida, ¿no es cierto? Entonces perdimos la sensibilidad, dejamos que las emociones se apoderen de nosotros. ¿Y qué? Dejamos de ayunar, dejamos de orar, dejamos de conectarnos. Entonces empezamos a tener hambre, como este hijo pródigo, ¿no es cierto? Él, estando, siendo el dueño del campo, se fue a tener hambre a otro lado. Y es lo que nos pasa a nosotros, que nos vamos de la cobertura. Nos creemos que con la reserva y con el tanque lleno vamos a aguantar un montón. Y no, y somos como esporádicos, ¿no es cierto? Por tiempos es como que estamos reconectados y por tiempos no. Y esa no es la legalidad de Dios en nuestra vida. La legalidad de Dios es que comamos constantemente de Cristo, porque si no, va a haber un momento donde vamos a tener carencia, donde no vamos a saciarnos con nada. Un poquito más adelante dice, se arrimó, en el 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y cuántas veces hemos estado de arrimados, ¿no es cierto? Qué feo es estar de arrimado, ¿no es cierto? Porque empiezan ahí como, no sé, cuando ustedes van, no sé, los invitan a algún lugar o no los invitan y no ponen nada, ¿qué empiezan? No comen como quieren comer, no, ¿no es cierto? No nos sentimos cómodos, eh, empezamos a tener como, sentimos como molestia, sentimos que no tenemos valor, ¿no es cierto? Entonces te medís por lo que consumís. Y es ahí cuando este hijo pródigo se sintió arrimado. Fíjense la sensación, la emoción que fea que empezó a sentir, ¿no es cierto? Que empezó a matar hasta su propia dignidad. Entonces muchas veces nosotros como hijos, ¿no es cierto? Como hijos nosotros nos ponemos solos estas cosas, nos metemos solos en aprietos, porque teníamos todo, nada más que nos fuimos de la cobertura, teníamos todo lo que necesitábamos, nos volvimos insensibles y nos fuimos de la cobertura. Entonces empezamos a estar de arrimados. Y fíjense que dice, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y los cerdos los tipifica como lo más feo, ¿no es cierto? Lo más inmundo. Y él tenía un campo de ovejas. Se fue, en vez de quedarse con su padre apacentando las ovejas, se fue a apacentar cerdos. Entonces, fíjense que todas estas emociones que lo hicieron irse, ¿por qué? Porque tenía esta ansiedad que no lo dejaba, estas emociones que lo hacían tomar decisiones equivocadas, lo hizo irse a un campo a apacentar cerdos, cuando él podía apacentar tranquilamente ovejas. Entonces, él se fue de la legalidad de Dios. Entonces, en este momento, el Señor lo quería en mejores condiciones y él solo eligió irse a apacentar cerdos. Entonces fue despojado totalmente de su autoestima porque estaba de arrimado, apacentando cerdos. Su autoestima fue por el piso, estaba. ¿Y cuántas veces nosotros mismos estamos con el autoestima por el piso? ¿Por qué? Porque elegimos nosotros solos irnos de la cobertura de Cristo, irnos de los brazos de nuestro Padre Espiritual. Nosotros solos elegimos irnos o alejarnos, o no atender más el teléfono, o no poner más un horario, no darle valor a lo que Cristo quería hacer en nosotros y lo que Él estaba construyendo. Nos fuimos con todo, con las reservas que creíamos que nos iban a aguantar, y no pudimos aguantar, porque acá en esta parte el hijo pródigo ya está por el piso, ya está apacentando cerdos, su autoestima, que ya no le quedaba nada de autoestima. Entonces llegó a tanta bajeza que en el versículo 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea que en este momento ni siquiera los cerdos le compartían la comida. Se gastó todo lo que tenía lo mejor, tenía campo, tenía ovejas, y él estaba deseando la comida de los cerdos. Entonces, fíjense cuántas veces nosotros, ¿por qué? Porque no le damos la legalidad a Dios en nuestra alma, porque fíjense que todo esto tiene que ver con nuestra alma, con nuestras emociones. ¿Qué hacemos? Y nos tiramos por el piso nosotros solos y deseamos cosas, llegamos a desear cosas que
de las cuales Dios ya nos sacó. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez al lodo, ¿no es cierto? Estábamos apacentando ovejas y llegamos a un punto en donde queremos comerle la comida de los cerdos. Nosotros solos por voluntad propia, por no haber entendido la legalidad que tenía nuestra vida, por no haber entendido la legalidad que Dios nos había dado y por no haberle dado valor a la vida que Dios eligió para nosotros. Así que, ¿estás por hablar? Sí. Sí. Tengo acá a mi compañero que está medio enfermo, entonces le tengo que preguntar si está bien como para que, de su garganta, como para que me dé un descanso. Así que ahí lo que vimos fueron la legalidad del hijo pródigo, digamos, los errores en la legalidad del hijo pródigo. Ahora vamos a ver los puntos en lo que él hizo, perdón, lo que él hizo para entrar en la legalidad de Dios. Amén. Bueno, voy a empezar a hablar y voy a empezar a toser, se me van a caer los mocos, todo, va a pasar de todo. ¿Viste? Cuando te toca hablar, ahora estaba quietito, la garganta perfecta. Bueno, fueron entendiendo cómo muchas veces nosotros, yo soy uno de los hijos pródigos, ¿no? Cuento un poco mi testimonio para entrar un poco acá en pausa. Sentir esa sensación de que cuando vos te alejas de las cosas del Señor y te metes al mundo, estamos en el mundo, ¿no? Pero te metes a hacer cosas que sabes que en tu interior no fuiste llamado para eso. En tu interior Dios no te cogió, no te diseñó para hacer las cosas que hace todo el mundo. Y hay una parte en tu vida donde estás de arrimado. ¿Y qué es estar arrimado? Estar en lugares donde sabes que no te dan el valor como hijo, te dan el valor como el mundo te da, ¿no? Que te califican por lo que tenés, que te califican por cómo te vestís, por los bienes materiales que tenés, por la educación que tenés, pero no te califican como un hijo de Dios. Entonces muchas veces yo creo que dentro de nosotros, yo me hacía una pregunta cuando preparamos este estudio con mi mujer, yo me hacía una pregunta, es decir, ¿cuántos hijos pródigos o hijas pródigas hay partes en nuestra vida que no le hemos entregado al Señor y que tenemos que volver a los brazos de papá, que tenemos que volver al lugar donde realmente se nos da el valor como hijos? Tenemos que volver a ese lugar donde realmente somos llamados como hijos de Dios, como real sacerdocio, como nación santa. Entonces ahí nos damos cuenta de que siempre hay puntos en nuestra vida que nosotros mismos decidimos bajarnos la autoestima. Entonces comenzamos a tener muchos problemas emocionales, muchos problemas que hoy le llamamos el alma, muchos problemas de bajeza, que no nos valoramos, que nos sentimos que no valemos en lugares que tenemos. Cuando vos te sentís que no tenés valor en los lugares donde te estás moviendo, significa que te alejaste de los brazos de papá. Significa que fuiste a comer con los cerdos. Significa que Dios te dio los bienes y lo comenzaste a utilizar de una manera diferente. Entonces, cuando vos realmente te sentís valorado es porque entendés quién sos vos en Cristo. Entendés cuál es la identidad que vos tenés como hijo. Entonces, des en cuenta que muchas veces las acciones o las actitudes que nosotros tomamos de nuestra autoestima, que no nos sentimos valorados, que no nos sentimos importantes. No sé si acá hay muchos jugadores, pero me imagino que sí. Y muchas veces el jugador de fútbol, cuando no lo nombran o cuando no están encima de él, ya comienza su autoestima a disminuir. Entonces, pero cuando vos tenés identidad de Cristo, cuando vos entendés quién sos vos en Cristo, tu autoestima no depende de lo que un hombre dice, tu autoestima depende de lo que Cristo dice de vos. Entonces comenzás siempre a entender que los recursos que Dios te da son para apacentar las ovejas, no para apacentar los cerdos. Amén. Entonces, fíjense en que en el versículo 17, ahora vemos otra actitud del hijo pródigo, una actitud de valiente, una actitud que nosotros tenemos que tomar continuamente, una actitud como dice en el versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y volviendo en sí, ese volviendo en sí es de ser, como nosotros hablamos en el fútbol, en el ambiente, decir, es ser atrevido, decir, hey, tengo que volver a ser lo que yo soy en Cristo. Tengo que volver a ser esa figura por la cual el Padre me diseñó, por la cual el Padre me llamó, por la cual el Padre me identificó, por la cual Jesús se entregó y murió por mí.
Tengo que volver en sí, ya no puedo dejarme estar comiendo con los cerdos, bajarme, dejar que me humillen, que me oprimen, si yo fui llamado para otras cosas. El hijo pródigo dijo, y volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Cuando, como decía mi esposa, cuando nos alejamos de las cosas de Dios, cuando dejamos de comer de Cristo, comenzamos a tener hambre. Y ya no esa hambre por las cosas de Dios, sino la hambre por las cosas del mundo. Entonces lo del mundo siempre sacia momentáneamente. En cambio, cuando nosotros comemos de Cristo, es vida eterna. Comienza a producir algo diferente en nuestro espíritu. Comienza a producir algo distinto en nosotros. Y ahí nos damos cuenta de cuál es el alimento el que yo estoy eligiendo mejor. ¿Sí? Entonces fíjense que acá el hijo pródigo dijo, yo tengo que volver a la casa de papá. ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y yo aquí perezco de hambre? Entonces, una de las cosas que nos llamaba la atención de esto que estudiamos con mi esposa, que muchas veces a nosotros se nos enseñó a decir, esa persona que no te escucha o que yo constantemente le estoy predicando a ella y la verdad que ella no quiere saber nada de Cristo y yo soy ahí insistente de querer predicar y muchas veces se nos enseñó la frase decir, no tiremos las perlas a los chanchos, ¿sí? ¿Cuántos han escuchado esa frase decir, no tiren las perlas a los chanchos? ¿Sí? No malgaste tu tiempo con gente que no quiere conocer de las cosas de Dios. Pero hoy entendíamos en este estudio que esas perlas a los chanchos, esos cerdos, son nuestras almas, son nuestras emociones, somos nosotros mismos, esos cerdos que hay dentro de nosotros que deben salir, porque Dios no nos llamó a apacentar cerdos, sino nos llamó a apacentar ovejas. O sea, y fíjense en cómo acá Jesús en esta parábola está identificando cómo es el gobierno de Satanás y cómo es el reino de los cielos. El gobierno de Satanás siempre quiere la mugre, siempre quiere lo sucio, lo cochino. En cambio, el reino de los cielos es distinto. Quiere que nosotros apacentemos las ovejas. Amén. Entonces, fíjense en que acá tenemos al buen pastor, que es Jesús. Pero nosotros debemos entender que debemos escuchar más su voz que la voz del mundo. Amén. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bien. Dice, él planificó y accionó. Dijo en el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Yo siempre me siento muy identificado con la historia del hijo pródigo, porque yo en el momento que estuve alejado de las cosas del Señor, yo estuve 2 años alejado de las cosas de Dios, donde siempre intenté volver, pero muchas veces no podía, habría una gran culpa que me perseguía, entonces esa culpa me atacaba, esa culpa me decía, vas a volver, pero vas a volver a pecar, te vas a volver a caer. Entonces yo le creía más a esa voz que a los diseños que Dios tenía para mi vida, ¿sí? Entonces, pero cuando yo me acuerdo, y me acuerdo patente, porque era un 29 de diciembre, y yo me encontraba en una fiesta, me encontraba despidiendo el año con unos compañeros, donde había de todo lo que te ofrecen, había de todo. Pero yo estaba en ese lugar, pero mi mente estaba en otro lugar. Donde yo estaba en ese lugar y decía, yo no pertenezco a este lugar. Yo necesito volver a los pies del Padre. Yo necesito ir al lugar donde sé que hay comida en abundancia, donde sé que hay comida donde no voy a pasar hambre. Pero yo, ¿qué hago en este lugar? Entonces yo me recuerdo ese 29 de diciembre que llegué a mi casa y le dije, Señor, yo no sé cómo voy a volver, pero lo único que te pido, Padre, que si me vuelvo a caer, si me vuelvo a tropezar, que no me sueltes de la mano, que quiero siempre sostenerme de tu mano. Fue como que yo mismo en mi espíritu comencé a ensayar un mensaje, Señor, quiero estar en tu casa, quiero estar en tu presencia. No importa cuántas veces me tropiece, no importa cuántas veces me caiga, quiero que tú no me sueltes la mano, porque reconozco que soy débil. Y fíjense en que la actitud que tuvo el hijo pródigo dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, te reconozco que las cosas que hice no las hice de la mejor manera, pero a partir de ahora comenzaré a tener la identidad como hijo. A partir de ahora te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Entonces dice en el versículo 20, dice, y levantándose, vino su padre
y cuando aún estaba lejos, dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Fíjense que cuando el hijo pródigo tomó la acción, planificó, dijo, yo me tengo que mover rápido, yo tengo que volver rápidamente a donde fui llamado, a donde fui creado. Yo me tengo que mover y pedir perdón al Padre. Señor, he pecado, Señor, te pido perdón. Señor, reconozco que las cosas las hice mal, pero solamente fue por un tiempo, Padre. Solamente fue por un tiempo donde me equivoqué, pero hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Entonces, cuando el hijo pródigo ensaya esta palabra y vuelve al Padre, yo me imagino en ese momento que nosotros muchas veces, y a quién no le ha pasado de decir, estoy haciendo las cosas mal y ya no sé cómo volver, porque me da vergüenza, no sé qué van a decir, no sé qué van a opinar. ¿Qué dirán aquellos que me vieron en algún momento predicando? ¿Qué dirán en aquellos que en algún momento yo les prediqué y estoy haciendo las cosas mal? ¿No? Y nos comenzamos a cuestionar, pero fíjense en que el hijo pródigo accionó. El hijo pródigo se determinó. Yo necesito volver a la casa de mi padre. Yo necesito volver al lugar donde sé que se me da el valor como hijo. Yo necesito levantarme de vuelta. Y fíjense en que esa decisión siempre la tenemos nosotros. No depende de nadie más que de vos mismo. Así como hablaba mi esposa, que el hijo pródigo malgastó todo, la autoestima la tenía por el piso, deseaba comer con los cerdos y no le daban, se revolcó hasta lo más mínimo. Así como tuvimos el derecho nosotros de hacer las cosas mal, también tenemos el derecho de levantarnos como hijo de Dios. También tenemos el derecho de decir, Padre, yo necesito volverme a levantar. Y esa acción y esa determinación depende de vos, no depende de más nadie. Esa acción depende de vos. Que desde esta noche tú determines a decir, yo necesito volver a la casa del Padre. Que este estudio no sea un estudio más, sino yo me levantaré y volveré a hacer lo que el Padre un día escribió sobre mí. Volveré a redactar la historia que el Padre escribió sobre mi vida. Comenzaré a leer el manual de vida en el cual el Padre me dejó que yo siguiera los pasos. Entonces, esa determinación y esa actitud dependen de vos, no depende de más nadie, no depende de que te impulsen, de que te lancen, depende de vos. Porque nosotros cuando nos pudimos conectar con Nico y con Vicky el año pasado en Bahía Blanca, nosotros veníamos de un proceso muy duro con mi esposa. Veníamos de un proceso duro, donde muchas veces no entendíamos, donde habíamos creído a muchas mentiras del enemigo, habíamos creído a muchos engaños del enemigo, pero nos dimos cuenta de que el Padre nos había llamado para otra cosa. Y simplemente ellos no hicieron nada, simplemente nos hicieron de vuelta a leer lo que el Padre decía de nosotros. Entonces, chicos, esa determinación y esa acción dependen de ustedes, de volverse a levantar. Porque fíjense en que acá hablamos del hijo pródigo, pero cuán importante es la acción del Padre. Cuán importante es la acción del Padre que siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Dice que aún desde lejos lo vio y corrió a abrazarlo, corrió a besarlo, corrió a ponerle el mejor vestido, el mejor anillo, porque decir, hey, desde el momento que tú decides a volver a mi casa, tu ropa está preparada, tus zapatos están preparados, tu anillo está preparado. ¿Por qué? Porque tenemos identidad en el cielo, porque el Padre nos reconoce con identidad, con autoridad. Como mi esposa decía, nos dio autoridad sobre el serpiente, nos dio autoridad para que nosotros tomemos las cosas legales del cielo, no para que tomemos las cosas de la tierra. Amén, ¿me van siguiendo? Bien, es complicado, como que hablo solo y bien, estamos bien. Nico, ¿me vas siguiendo? Bien, bien, bien. Dice, versículo 22 dice, pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matarlo y comámoslos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Fíjense en la actitud del padre. El padre no tuvo la actitud de decir, de cuestionarlo, no tuvo la actitud de decir, ¿por qué te fuiste? No tuvo la actitud
de golpearlo o la actitud de decir, de recriminarle las cosas. ¿Y cuántas veces nosotros mismos nos recriminamos las cosas que hacemos mal? ¿O cuántas veces nosotros mismos decimos, Señor, ¿por qué tengo que perdonar a este que me hizo esto, que me hizo aquello? ¿Por qué tengo que hacer estas cosas que no quiero? Y el Padre dice, porque de la misma manera en la cual yo te llamé, en la misma manera en la cual yo te besé, en la misma manera que yo te fui a buscar, es de la misma manera que vos te tienes que comportar en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros manifestamos lo que Cristo está en nuestra vida. Amén. Si nosotros decidimos perdonar, no cuestionemos lo que Dios está haciendo. No perdonemos solo de boca, perdonemos de corazón. Yo no sé si hay alguien que está a falta de perdón, pero que puedan entender que así como el Padre nos recibió con los brazos abiertos, nosotros no somos quien para no perdonar a aquella persona que nos lastimó. Nosotros no somos quien para señalar a aquella persona que nos hizo el mal. Nosotros no somos quien, simplemente nosotros debemos perdonar de la misma manera como Cristo nos perdonó. Porque cuando vos sentís el amor de Cristo, no hay barreras que se pongan en el medio que puedan interrumpir lo que Dios está haciendo en tu vida. En este tiempo con mi esposa estamos viviendo un tiempo de decir, experimentando el amor de Cristo, experimentando cómo obra el Espíritu y cómo obra el alma. Entonces vemos que muchas veces las actitudes del hijo pródigo las tenemos nosotros constantemente. Muchas veces tenemos nosotros la autoestima baja, pero tenemos que volver en sí, si no, yo tengo que ir a los pies del Padre, tengo que ir a la oración, tengo que ir a la identidad, tengo que ir a la mente de Cristo. Debo comer porque tengo un Padre que todos los días me está esperando con los brazos abiertos. Tengo un Padre que todos los días me está enseñando su palabra y a decirme, hey, no vine para que me estudien, vine para que me coman. Y de la manera que ustedes me coman es como ustedes me van a representar en la tierra. Y todos los bienes que yo les voy a dar en este tiempo son bienes para que ustedes aprendan a administrarlos de la mejor manera. No lo administren como el mundo lo administran, administrenlo como yo quiero que ustedes lo administren. Amén. Entonces fíjense que vamos a ver otra actitud del hijo que se quedó en la casa, del hijo que tuvo la oportunidad de vivir en el Padre y nunca se salió del camino. Amén. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, ¿sí? Llamando a uno de sus criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Fíjense la primera actitud que tiene el hijo pródigo que se quedó en la casa. Fíjense la actitud que tiene el hijo pródigo que no se fue de la casa. Primero cuando comenzó a escuchar que había ruido, no fue a los brazos de papá, no fue a preguntarle, Dios, ¿qué es todo este alboroto? Padre, ¿qué es lo que está pasando? Fue y le preguntó a un criado. Muchas veces cuando nosotros, aquellos que no se salieron del camino, aquellos que pertenecieron a Dios, pero nunca disfrutaron de lo que Dios le da. Anoche predicamos de finanzas y una de las cosas que hablamos con Nico, y no me acuerdo si lo hablamos públicamente o en intimidad, hablaba de nosotros poder tener el equilibrio de saber que las cosas que Dios nos da es para tener un equilibrio acá en el mundo, de disfrutar de las pequeñas cosas que Dios nos da, no de disfrutarle y después cuestionarlo, uy, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo malgasté? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Dejamos de disfrutar lo que Dios nos da. Y acá el hijo pródigo que se quedó en la casa fue y le consultó a un criado. Y el criado le dio una mala información. El criado le dijo algo que no era todo cierto. Entonces, cuando nosotros concurrimos a las personas equivocadas siempre nos dan un mensaje equivocado. Y cuando viene ese mensaje equivocado, nosotros de a poco nos vamos separando de las cosas del Señor. Porque fíjense que el criado le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. ¿Ustedes creen que el hijo pródigo volvió bueno y sano? No, si la palabra a mí me está diciendo que vino revolcado en los cerdos, que vino, yo me debo imaginar que vino en un estado desnutrido, que vino en un estado desprolijo, que vino en un estado horrible, no vino en un estado bueno y sano. Entonces, fíjense en que la mala comunicación, cuando nosotros nos vamos a los consejeros que Dios nos ha puesto, cuando nosotros acudimos a lo primero que tenemos en el camino,
Muchas veces esas personas nos pueden hacer errar en el camino del Señor. Muchas veces cuando nosotros consultamos a gente que no es de Dios, muchas veces esa gente nos puede hacer errar en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no están siendo influenciadas por Dios y no están siendo influenciadas por el enemigo. Amén. Muy bien, ¿no? Dice versículo 28, entonces se enojó. Fíjense la actitud del hijo pródigo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Díganme si el enojo es parte de lo que nosotros manifestamos como hijo de Dios. No, el enojo no es parte de lo que nosotros somos en Cristo. ¿Por qué? Porque una mala información puede hacernos errar en las cosas del Señor. Dice que el padre le rogaba que entrara. El padre le rogaba que entrara. Yo me imagino esa actitud diciendo al padre, entra, estás confundido, las cosas no son así. Volvé en sí. No quieras tener la razón en todas las cosas. Sé humilde. Sé como el hijo pródigo, volvé en sí. Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Muchas veces este enojo representa lo orgulloso que somos nosotros, los soberbios que somos nosotros. No, padre, no voy a entrar hasta que no me pidan perdón, hasta que no se arrodillen ante mí, hasta que no vuelva la persona, te pido una señal, hasta que no vuelva la persona y reconozca sus errores, no voy a volver a entrar a tu presencia. Y el padre te dice, hey, entra, porque no es así como estás pensando. Tenés un teléfono descompuesto, comenzaste a oír más la voz de Satanás que mi voz. Te dejaste guiar por las cosas de Satanás y no por mi vida, aún estando en las cosas del Señor. Fíjense en que el hijo pródigo no desperdició sus bienes. El hijo pródigo no fue tras el mundo, pero el hijo pródigo dejó llenar su alma de las mentiras de Satanás. Entonces, cuando nosotros dejamos llenar nuestra alma de las mentiras, comenzamos a tener ese enojo, ese sueño fruncido. Como mi esposa me decía hoy, ¿qué te pasa? No me pasa nada, estoy bien. Bueno, decíselo a tu cara. Y nosotros muchas veces no podemos decirle a nuestra cara, sé feliz, sé feliz, sé feliz, cuando por dentro sí, tengo una gana de darle una piña. Y vos decís, no, porque ese enojo no representa lo que Cristo está hablando dentro de tu vida. Amén. Dice, mas él respondió, dijo, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me ha dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, miren ese desprecio, este el que vos más, el que vos más elegís, el preferido de la casa. No sé si acá nosotros somos papá de 3 hijos hermosos. Yo vengo a ser el quinto de 5 hermanos y no sé si hay un elegido, un preferido. Capaz que haces una pequeña elección como papá, pero a veces nuestro hijo al medio dice, no, porque ustedes quieren más al Valentino. No, porque a mí no me quieren más al otro. Y vos no haces selección, pero muchas veces nosotros como hijos de Dios nos seleccionamos. ¿Por qué le das más a este y no me das más a mí? ¿Por qué aquel te recibe más bendiciones que yo? ¿Por qué aquel anda en la calle y yo sigo andando con la del tranvía, con la del tren? ¿Por qué? ¿Por qué él tiene más que yo? Amén. Nosotros le cuestionamos a Dios muchas cosas, como el hijo pródigo que se quedó. Bueno, ¿Cómo dice? como el hermano del hijo pródigo. Como el hermano del hijo pródigo. Pero cuando vino tu hijo, versículo 30, que ha consumido tus bienes con ramera, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ya revivido, se había perdido y es hallado. Fíjense con qué sabiduría el padre le responde al hijo. Fíjense en que el único que siempre te quiere hacer recordar lo que vos fuiste en el pasado no es Dios, sino Satanás. Fíjense en que el hermano del hijo pródigo quería hacerle recordar al padre lo que había hecho su propio hermano. Pero el padre le dijo, hey, no es así, era necesario que él volviera, porque estaba muerto, mas ahora vive. Entonces, chicos, cada vez que ustedes puedan entender que podemos tener estas dos maneras, o ser el hijo que malgastó todo, y ser el hijo que volvió y dijo, tengo que volver a la presencia,
o ser el hijo que estoy en las cosas del Señor, pero que no disfruto de las cosas del Señor, que me pesan las cosas del Señor, que me pesa predicar, que me pesa conectarme, que me pesa ir a la presencia, que me pesa, no quiero hacerlo. Y el Padre dice, hey, tú tienes todo acá en la mesa. Nosotros siempre predicamos y decimos acá en la casa, nuestros hijos no nos piden permiso para abrir la heladera. Ellos van y la abren. ¿Por qué? Porque se sienten hijos y porque dentro de la casa tienen todos los beneficios que ellos quieren. Entonces que ustedes en esta noche se puedan sentir hijos, que puedan abrir la heladera y decir, Padre, gracias por todo lo que me das. Cuando se sientan a la mesa, decir, gracias, Padre, porque disfruto de lo que tú me das. Gracias, Señor Jesús, por la movilidad, gracias por el trabajo, gracias por la salud, gracias por todo lo que me das. Que sean una actitud de agradecimiento constantemente y no que tengan la actitud del hijo pródigo, del hermano del hijo pródigo, una actitud de decir, ¿por qué este más y a mí no? ¿Por qué siempre estamos quejándonos de lo que hace el otro y no somos agradecidos de lo que el Padre está haciendo a nosotros? Entonces, para terminar, este pequeño estudio de las parábolas que hoy nos tocó a nosotros, el capítulo 1, que ustedes puedan reconocer en qué área ustedes tienen que volver en sí, en qué área ustedes se tienen que volver a levantar, en qué área ustedes se tienen que volver a despertar, en qué área ustedes tienen que decir, yo necesito volver a los brazos de papá, yo necesito sentir de vuelta ese abrazo, yo necesito volver a sentir lo que el Padre una vez me dijo que yo iba a hacer. Entonces, chicos, yo para cerrar esta palabra, yo recuerdo hace muchos años, vino un profeta y me dijo, Emanuel, lo que Dios va a hacer en tu vida, vas a ganar más dinero, así fue como me dijo el profeta, ¿no? Vas a ganar más dinero en las cosas de Dios que en el fútbol. Yo en su momento no entendía lo que el profeta me decía. Yo en su momento estaba un poco desorientado con el tema de la profecía, pero ahora entendiendo decir, yo en el momento que me alejé de las cosas del Señor, yo en el momento que comí con los cerdos la pasé mal, pero cuando volví en sí, cuando hace 4 años asumimos el compromiso de volver a las cosas del Señor, de volver a tener la identidad como hijo, el Padre me devolvió 4 veces más de lo que yo había perdido. Para muchos de mi familia, para muchos de mis hermanos, era decir, Emanuel, vos tenías tanto que lo perdiste todo. O sea, siempre se quedaron con la versión del Emanuel que jugaba en primera división. Ahora, el Emanuel del Federal A ya no te saludan como antes, ya no te ven como antes, ya no te invitan como antes. Pero cuando vos tenés identidad de Cristo, sí, gracias, Padre, por todo lo que vos me das. Porque ya no me importan los bienes materiales, me importa siempre estar permaneciendo en tu palabra. Porque de eso se trata, de permanecer en la casa del Padre y disfrutar de todo lo que el Padre nos da. Así que bueno, para terminar, así que lo dejamos ahí con Nico, o si alguien quiere acotar algo más, muchas bendiciones, muchas gracias. Activo el micrófono. Ahí se escucha bien, ¿no? Che, terrible, Emma y Flor, lo que compartieron. Imagínense que ni los nenes lloraron acá, nada. Fue tan atractivo el mensaje y tan atrapante que bueno, que gracias por haberlo compartido con tanta gracia, ¿no? Nos encanta. Mientras van buscando Salmo 84 para terminar, Emma, porque no hay mucho para agregar, fue, digamos, como un refrigerio al alma, un refrigerio a nuestras emociones. Oh, sí, hermano. Sí, extrañábamos escucharlo, como dice Vicky. Siempre el jugador de fútbol tiende a hacer bromas, ¿no? Somos muy pesados con el tema de las bromas, los shampoos y muchas cositas, digamos, que bueno, que es el juego del futbolista, ¿no? Que siempre se hacen trampa y estas cosas. Y una vez el profe me dice, a usted lo va a castigar Dios, ¿viste? Tiene una voz muy, muy gruesa porque había hecho trampa en un juego. Y me quedo dando vuelta a eso y es muy normal que pensemos que Dios nos castiga. Y acá estamos hablando, diríamos, justamente del segundo hermano, del hermano mayor, donde desde su ley, donde su meritocracia, él encauzaba como el hijo perfecto. Él encauzaba como el hijo que se había quedado, como el que había hecho todo bien, y no entendía que él podía ir a la heladera y abrir y no pasaba nada, que estaba todo ahí. Y
y entendemos que Dios en su libre albedrío, que es la libre elección, que el Señor nos dice, bueno, anda, ¿querés decidir? ¿Querés irte con los cerdos? Andá con los cerdos. Yo te llamé para apacentar ovejas, no cerdo. Que el cerdo tipificaba la inmundicia en el judaísmo, ¿no? Pero no te puedo retener, porque justamente el libre albedrío opera para todos. ¿Y cuántas veces nos hemos ido a buscar cerdos, a apacentar cerdos, y papá nos está esperando en casa con los brazos abiertos, ¿no? Y entender que Dios no castiga, en el nuevo pacto no castiga, simplemente nos permite que vayamos, que volvamos todos sucios, y va a decir, cabezón, te dije que te iba a pasar esto. Son consecuencias mismas de la vida misma, del desorden mismo. Entonces, ahí mientras el Bastián toma la primera toma, vamos a leer Salmo 84, que me encantó una de las frases del versículo. Lo leo, tengo versión NBI, no versión internacional, que dice, cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares, también la golondrina hace allí sus nidos para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren las bendiciones del valle. Según avanzan los peregrinos y cobran más fuerza. Y en Sión se presenta ante el Dios de dioses. Oye mi oración, Señor Dios Todopoderoso. Escucha, Dios de Jacob. Oh Dios, escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. El Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. Me encantó este salmo. Hoy lo leía mientras estaba haciendo las paces entre dos gatitas que tengo. Llegó una nueva y estaban tenso el tema y leía, el Señor me hablaba esto. En el versículo 6, cuando pasan por el valle las lágrimas, lo convierten en región de manantiales. Eso me encantó porque el Señor no nos evita de procesos, pero los procesos en el Señor sacan lo mejor de nosotros. Y cuando nosotros le hacemos caso al enemigo, fue un proceso desperdiciado, porque nos rendimos, porque no entendimos cuál era el propósito de él, y nos fuimos con los cerdos, vinimos sucios, pero cuando pasamos por el crisol, dice la palabra, que es como la forja, el fuego, en los procesos del Señor, saca el oro, saca la mejor versión nuestra, saca los metales preciosos que no pudieron ser consumidos por el fuego, y queda todo lo otro afuera. Y con esos metales preciosos es como se construye lo que hablamos con Jonah hoy, el ganar a Cristo. Todos los días ganar un poquito más de Cristo, permaneciendo en la casa de papá, pero entendiendo que es desde su gracia, desde su amor, que Él anhela celosamente, Él anhela con amor tirarse a nuestro cuello y besarnos y llorar por nosotros y decir, gracias por volver, te estuve esperando, qué lindo que hayas vuelto, te estábamos esperando y vamos a matar lo mejor, vamos a comer la mejor comida, como los chicos han brindado acá, tenemos unos lomitos santiagueños hoy, unas cazuelitas me parece, y vamos a disfrutar de eso. Gracias, familia García, no sé si alguien más quiere decir algo. ¿No vino la cazuelita? No hay cazuela, no hay cazuela, hay lomito, así que si alguien más quiere decir algo, por favor, que levante la mano, que hable nada más. Y si no, hacemos la fotito. Tomo un mate mientras tanto. Nadie quiere decir nada. Vamos a hacer la fotito. Nos acercamos a la camarita, che. Bastián, vamos a la primera plana, dale. Sí. ¿Y cómo vas a sacar? Vamos a inventar algo.